Escritores ecuatorianos del siglo XIX. Tenemos a Juan Montalvo con su obra Las Canarias, a Miguel Río Frío con La Emancipada y a César Borja Lavallén con Flores tardías. Entre algunos de los poetas más conocidos contamos con José Joaquín de Olmedo, quien en 1821 escribió su hermosa canción al 9 de octubre, considerada como el primer himno que ha tenido el territorio ecuatoriano. Entre sus obras contamos con Un sueño. Dolores Veintimilla de Galindo ha escrito Quejas de Dolores, La noche y mi dolor de Dolores, Desencanto. También tenemos a Julio Salumbide con sus obras La mañana, El mediodía y Un arroyuelo. Miguel Moreno, junto con Cantares de Elena, Es él y Cosas del tiempo. También tenemos a Juan León Mera, quien es conocido principalmente por haber escrito la letra del Himno Nacional del Ecuador y su novela Cumandá. Escritores ecuatorianos. Se dividían en dos partidos políticos, liberales y los conservadores. En el partido político liberal, como principal representante tenemos a Eloy Alfaro, quien en 1895 entra a la presidencia del Ecuador, mientras que por el partido político conservador tenemos a Gabriel García Moreno como mayor exponente. Su primera aparición en el mandato de la presidencia fue en 1861. Yo les voy a explicar acerca de las semejanzas y algunas diferencias también de lo que eran los liberales y conservadores con un diagrama de Venn. Entre una de las diferencias podemos decir que los liberales eran más críticos con la manera en la que se administraba el territorio, mientras que los conservadores buscaban mantener el modelo heredado de la colonia. La instrucción escolar y la formación cívica, tanto de los liberales como de los conservadores, estaba a cargo de la religión católica, es decir, que compartían esta semejanza. Además, a pesar de su tendencia política, ambos defendían y poseían los mismos valores morales. Los autores del siglo XIX pertenecían a las élites que en este caso tenían acceso a la educación, a diferencia de la mayoría de la población que era analfabeta. Utilizaban a la literatura para su propia educación y placer estético. No se consideraban escritores consagrados, sino difusores de una idea política, determinada para la creación de un imaginario nacional. Querían que los ciudadanos ecuatorianos se acercasen al modelo occidental de literatura en donde los europeos se veían como civilizados y los americanos como bárbaros. Crearon su propio modelo de ciudadanos, determinando a través de moralejas lo que debían y no debían ser. Novelas del siglo XIX. El público al que estaban destinadas las novelas era muy selecto y reducido, por lo que los libros eran de difícil adquisición. La defensa de los principios cristianos como fundamento para la creación nacional se observaba en personajes de carácter religioso. Se consideraba que los personajes de carácter religioso actuaban de forma correcta y sabia según la moral de la época, es decir, que representaban todas las virtudes y cualidades que un buen ciudadano debía imitar. En la literatura ecuatoriana del siglo XIX, los personajes femeninos eran considerados como inferiores. Para los conservadores, las buenas mujeres tenían que ser obedientes y sumisas, mientras que los liberales consideraban que podían llegar a tener voz. Los personajes de las poblaciones excluidas eran tratados como bárbaros, que necesitaban ser encaminados a la civilización o vistos como seres exóticos. Un ejemplo son los indígenas. Los escritores del siglo XIX utilizaron a la novela para implantar en los lectores su pensamiento ideológico y político, logrando así la fundación y consolidación de la nación ecuatoriana. Buscaban resguardar el ideal del buen ciudadano, cuidar los valores religiosos y preservar el modelo colonial.